Hola, Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Es un gusto estar junto a ustedes a través de este medio. Un saludo especial a todas las madres en su día. Si alguna no está con sus hijos o está solita, no se preocupe, ya tendremos tiempo de abrazarnos nuevamente. Este es un día especial que Dios nos regaló. Es un día, es el día del Señor. Entonces, alabémoslo y adorémoslo. Voy a leer en el Salmo 62 los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, jamás habré de caer. Amén. tengamos un momento de oración. Querido Señor y Padre nuestro, en este momento te pedimos por toda la familia de nuestra iglesia, Señor, por todas nuestras familias, para que usted nos siga cuidando, Señor, de este virus que afecta a la humanidad. También le pido, Señor, que en su palabra encontremos la libertad que no tenemos en este momento por el COVID, que nos restringe la salida y todas nuestras actividades. También le pido una bendición especial por las madres en este día, que están celebrando su día a distancia, muchas, sin poderse ver con toda la gente que uno quiere. Todo esto se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Chao, que estén bien. A ti, Señor, omnipotente Dios, con humildad alzamos hoy la voz. A ti, oh Rey de toda creación. Gloria y honor rendimos con unción. Padre de amor, confiando en tu bondad, tu dirección, venimos a implorar. Danos tu paz, concédenos valor, extiéndenos tu brazo protector. Tu bendición a nuestro pueblo da, y la razón tu luz recibirá. Enséñanos tus leyes a guardar, y que Jesús gobierne en todo hogar. Danos poder al enfrentar el mal. A nuestro pie no dejes resbalar. Tu corrección queremos recibir, y con lealtad deseamos te seguir. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Para mí es un gusto poder saludarlos en esta mañana.
los invito a leer en Hebreos 4, del 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el mismo momento que más lo necesitemos. Ahora los invito a que tengamos un momento de oración para confesar nuestros pecados. Bendito Padre, Señor, nos inclinamos a ti para pedir, Señor, que tú nos perdones, para pedir, Señor, que tú limpies nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, Señor, de todo pecado, Señor, que sabemos, Señor, que es lo que a ti no te agrada, y siempre, Señor, es lo primero que hacemos. Te ruego, Señor, que tú nos perdones, Señor, que despejes nuestros caminos, Señor, para no volver a cometer los mismos errores, Señor. Y principalmente, Señor, te pido que tú no nos sueltes de tu mano, Señor. A pesar de nuestros pecados, Señor, te ruego que tú no nos sueltes de tu mano, Señor. Líbranos, Señor, de todo mal, Señor. Y quédate con nosotros, Señor, dentro de esta semana. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. Fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti.
Muy buenas tardes, hermanos. No saben la alegría que me produce cada semana el poder verlos, poder escucharlos y poder compartir con ustedes a pesar de estos 1000 kilómetros de distancia que nos separan. En esta tarde voy a leer la palabra en Mateo 11:28 y dice así: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, primeramente sea a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Señor, como acabamos de leer en tu palabra, tú nos dices que acudamos a ti con todas nuestras cargas, nuestras angustias, Señor, porque tú nos harás descansar. Y es por eso, Señor, que en este minuto elevamos nuestra voz para pedirte primeramente, Señor, por nuestro país. Tú sabes, Señor, todos los momentos difíciles que estamos pasando, Señor. Y es por eso te pedimos que seas tú dirigiendo cada una de las decisiones de nuestras autoridades, Señor, para que sean, Señor, de beneficio para nuestra nación. Te pido, Señor, por todos aquellos que han perdido sus trabajos a causa de esto, Señor, especialmente por aquellos hijos tuyos que depositan su confianza en ti, Señor. Sé tú proveyendo en aquellos hogares. Señor, te pido por nuestra iglesia, que salga victoriosa, Señor, de esta prueba que estamos pasando. Te pido por cada miembro de esta iglesia y por su familia, Señor, que seas tú con ellos, proveyendo, Señor, no solo económicamente, sino también, Señor, dando aliento a todos aquellos que a lo mejor pueden sentirse angustiados o con incertidumbre, Señor, por todo lo que estamos viviendo, por no saber, Señor, qué va a pasar mañana. Sé tú, Señor, poniendo la paz en esos corazones. Que sepan, Señor, que asidos de tu mano saldremos victoriosos, Señor. Que tengan la confianza, Señor, de que tú no nos dejas, que tú siempre estás a nuestro lado, cuidándonos, Señor, protegiéndonos, Señor, y que podemos descansar en eso, mi Santo Padre. Te pido también por los enfermos, sé tú con ellos, trayendo, Señor, alivio a sus cuerpos, Señor, y te pido, Señor, que seas tú acompañándonos durante todo este tiempo, Señor. Gracias, mi Dios, porque podemos confiar en ti, porque tú eres, Señor, un cumplidor de promesas, y tú nos dices que todo aquel que pidiera en oración creyendo se le concederá. Y sabemos, Señor, que nuestras oraciones tendrán respuesta. Tal vez, Señor, no la que nosotros esperamos, pero sí, Señor, tu respuesta sabemos, Señor, y confiamos en que siempre será la mejor para nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos eso y porque podemos descansar realmente, Señor, sabiendo que estamos en tus manos. Señor, te pido que nos acompañes durante lo que queda de la semana, mi Santo Padre, y que te quedes con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes y espero seguirlos viendo cada domingo. Y ánimo, confiemos en Dios, en la palabra de Él. Como Él nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. Y es así, hermanos, confíen en Él. Yo creo que todos tienen en su vida la certeza de que esto es así. Así que, hermanos, les saludo con mucho cariño y ya vendrán tiempos mejores y podré viajar y poder estar compartiendo con ustedes. Chao, chao. Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad.
Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma desea desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Buenos días, queridos hermanos. Doy muchas gracias al Señor porque puedo compartir la palabra, su palabra con ustedes, con la Séptima Iglesia de Santiago. Quiero tratar un tema hoy día que es probablemente un tema no muy tratado en las iglesias, sobre todo en iglesias evangélicas. Y quiero compartir con ustedes el Éxodo 20, del 8 al 11. Y dice así: te acordarás del día de reposo y los santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero reposé en el séptimo día. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Los invito a tener un momento de oración. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia hoy día con la convicción, Señor, de que tú nos hablas por medio de tu palabra. De que esta es palabra tuya, de que esta, Señor, es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Te quiero dar infinitas gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra y con las limitaciones que tenemos, poder reunirnos también, poder adorarte, Señor, en familia. Tal vez algunos de mis hermanos de manera privada, ya que son solamente ellos cristianos en su hogar. También intercedo por ellos, Señor, para que el fruto de su testimonio sea la conversión, Señor, también de los familiares por los cuales ellos están orando. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Primero tengo que decir que hay 3 tipos de códigos legales en la Escritura. O usos de la ley. Tenemos la ley moral, que son los 10 mandamientos. Es una ley que el Señor da a su pueblo cuando hace el pacto con ellos en el Sinaí. No es una ley para que ellos se conviertan en su pueblo, sino que es una ley para su pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor primero los saca de la tierra de Egipto y luego los lleva, cruzan el Mar Rojo, luego los lleva frente al Sinaí, luego hay una especie de ceremonia nupcial en el 19, capítulo 19, para que lo revisen ustedes en su casa. Y luego el Señor, una vez que ellos han aceptado y el Señor ha aceptado
tener relación con este pueblo, una relación especial como no la hubo con ningún otro, dice, ya, pero entonces esto tiene que tener ciertas reglas por las cuales tenemos que regirnos. Y por eso, desde el Sinaí, desde la esclavitud, los lleva a la ley. Ya voy a volver sobre eso. La otra es la ley civil. Tenemos todos los tipos de leyes donde se condenan ciertos delitos y la forma en que debe proceder el pueblo de Israel. Por ejemplo, tenemos un caso tal vez el más terrible, es cuando un hijo ya grande, adolescente, bajo el cuidado de sus padres todavía, se comporta de manera inmoral, es borracho, no le hace caso a los padres, etc. Y la ley dice que deben sacarlo de la ciudad, presentarlo dentro de los ancianos y luego, si el joven no se arrepiente, había que apedrearlo, o sea, matarlo. Lo terrible que es, muestra lo terrible que es el pecado. Y la tercera son las leyes ceremoniales. Todo lo que tiene que ver con los sacrificios, con las ofrendas, etcétera, con las simbologías que tienen la ropa de los sacerdotes, etcétera. Todo aquello se ha cumplido en Cristo Jesús. Bueno, también en términos ceremoniales, así como lo explica la epístola a los Hebreos. Lo demás también se ha cumplido en Cristo Jesús, porque Cristo vino a cumplir la ley. Pero también nos ha librado de aquellas leyes civiles que tenía el pueblo de Dios, porque ciertamente el adúltero debía morir, el hijo desobediente debía morir, etc. Entonces, el Señor también nos ha librado de eso. Seguimos mereciéndolo, la humanidad. Pero el Señor ha venido a morir en lugar de los suyos para que no tengamos que pagar por nuestros pecados de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Y dije que iba a volver sobre lo de la ley moral. En términos de la ley moral, esta ley sigue vigente. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Pero el cuarto mandamiento es el más relativizado, el más suavizado, el más, si existe esta palabra, voluntarizado, para la voluntad de cada uno. O sea, yo puedo cumplirlo o no. No es tan terrible no guardar el día del Señor. No es tan malo como los otros, como tomar el nombre del Señor en vano, tener imágenes, matar, codiciar lo del otro. El séptimo mandamiento es como, sí, uno entiende que es para los judíos. Sin embargo, no es así. Vamos a ver lo que dice la Escritura respecto a esta cuestión. Estamos hablando sobre el tiempo. Entonces, ¿quién no ha tenido de ustedes el problema y la frustración de no tener el suficiente tiempo para realizar todo cuanto necesita realizar? Yo creo que todos nos hemos visto en esa situación. Porque cuando nos vemos que ha habido una semana mal administrada, cuando tenemos que hacer en domingo algo que deberíamos haber hecho en los 6 días anteriores. Entonces, cuando pensamos en esto, muchas veces hemos violado el cuarto mandamiento. Tal vez de manera incluso arrogante, voluntaria, creyendo que el resto del día domingo es de nosotros. Entonces, hermanos, quiero invitarlos a revisar este mandamiento y quiero ver algunos puntos importantes acá. Primero, la razón para obedecer el mandamiento. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Lo primero que el Señor dice es que te acuerdes. Este mandamiento no es un mandamiento de tipo solamente
paralelo o contemporáneo a la ley de Moisés, sino que es un mandamiento creacional. Nosotros podemos ver en los primeros capítulos del Génesis que Dios trabaja 6 días y el séptimo día, siendo parte también del trabajo, descansa el séptimo para contemplar su creación, para declarar lo bueno que es, lo lindo que le había quedado el mundo y el ser humano. Entonces el Señor estaba allí para deleitarse en esa creación que había hecho. Entonces dice, acuérdate. Parece que ellos ya conocían de hecho ya conocían este tipo de ley. Pero acordarse es más que tener un recuerdo. Es traer de nuevo al corazón. Es acuérdate del sábado. Acuérdate, no dice del séptimo día, sino que dice acuérdate del descanso. Porque tanto trabajo como descanso están unidos y dependen, son interdependientes. En la exhortación que hace Moisés en los 10 mandamientos es de vital importancia porque apunta a corregir una de las características más erróneas que tenemos los seres humanos, que es el olvidar. Muchas veces pensamos que olvidar es simplemente no acordarse de algo. Tal vez nuestros hijos, o tal vez en el trabajo, decimos, no es que no hice esto porque me olvidé. El olvido está directamente relacionado con la desobediencia. Porque olvidarse es no traer al corazón, no interiorizar aquella cosa que nos han pedido hacer. Entonces, el olvido es un tremendo enemigo. Y siempre está el Señor diciendo en su palabra que debemos recordar, que debemos acordarnos, que debemos recordar cuando el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, que recordemos que éramos esclavos, que recordemos también la muerte de Cristo, etcétera. O sea, el recordar en la Escritura es de vital importancia. También el acuérdate dice relación con nuestra particular forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque hoy en día ponemos en primer lugar nuestros quehaceres y compromisos. Y luego, si nos alcanza el tiempo o la memoria, nos acordamos del Señor. O sea, vivimos como ateos. Vivimos como si Dios no existiera. Como si Él no fuera dueño de todos los días al no santificar el séptimo día. Luego el Señor le da el propósito a Moisés y dice, para consagrarlo. O sea, no es suficiente recordar, sino que se recuerda para consagrarlo, santificarlo. Y la consagración consiste en 2 cosas vitales. Primero, descansar de nuestras propias labores. O sea, lo que el Señor nos manda es que por nosotros, para nuestro bien, el Señor ha hecho el séptimo día. De hecho, Jesús lo dijo. No es el hombre por causa del día de reposo, sino al revés, el día de reposo es por causa del hombre. Es para que descanse, para que tenga la energía espiritual y también física para la siguiente semana. No es un cierre de semana, es una apertura de semana, donde yo busco el consuelo, la alimentación espiritual, la participación del sacramento. Y luego yo comienzo una semana de allí para adelante comprometido con el Señor. Y en segundo lugar, no solo es descansar de nuestras labores cotidianas y de nuestras entretenciones cotidianas, sino que también dedicarnos a la práctica de nuestros deberes religiosos, acciones de misericordia, visitar a los enfermos, visitar a los papás, a los abuelitos, almorzar con ellos, servirles. ¿Y qué razones tengo para obedecer entonces el séptimo mandamiento? Primero, que es razonable. El Señor nos pide un séptimo, o la séptima parte, del tiempo. ¿A quién le parece que eso es excesivo o es absurdo? Las leyes del Señor solo le parecen absurdas a Satanás y a los que con él
van a ser condenados. Digo esto porque quien pone en duda, primero, la ley de Dios es Satanás, diciendo, así que Dios les prohibió comer de todo árbol que hay en el huerto. Él lo que hace es tergiversar el mandamiento del Señor con el propósito de que la mujer cayera en la tentación. Entonces pone en duda. Y ella le dice a Satanás, no. El Señor no nos dijo eso. Nos dijo que no debíamos comer del árbol que está en el centro del huerto, ni tocarlo. La mujer ya había puesto duda sobre la ley de Dios, porque el Señor nunca dijo algo de tocarlo, solamente dijo, no comeréis de ese fruto. Entonces es tremendamente razonable, porque Dios quiere que desarrollemos nuestras vocaciones y que garanticemos nuestra economía, pero nos da 6 días para hacer eso, 6 días que también son suyos. Tendemos a pensar que solamente el día domingo es del Señor, e inclusive no solo el día domingo, sino la mañana del día domingo, y hasta cierta hora, porque si el culto se alarga, me paro y me voy, o planifico ciertas actividades sociales en el día del Señor. No es su día. El Señor le ha regalado para que administre bien los 6 días anteriores, pero no asistir al culto, retirarse del culto de manera anticipada, porque tengo algún tipo de celebración, o porque tengo invitados a almorzar, o porque tengo que llegar a cocinar, o porque tengo que hacer cualquier otra cosa. Eso es pecado, queridos hermanos. Sí, es pecado, no es otra cosa. Santificar el día del Señor es honrarle a Él. Cuando nosotros violamos un mandamiento, no estamos violando una lista de condiciones, de sí o de no. Estamos atentando contra un corazón. Estamos atentando contra una voluntad. Y ese es el corazón y la voluntad del Señor. Por eso que ofendemos al Señor. Y por eso que cuando violamos un solo mandamiento, ya hemos violado toda la ley. Y por eso se hizo necesario que Cristo viniera. No estoy diciendo con esto que usted pierda su salvación o cualquier cosa que pudo imaginar. Simplemente estoy diciendo, repitiendo las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos, si me aman, entonces guarden mis mandamientos. Es una cuestión de amor. Porque yo soy aquello que amo. Y cuando aquello que amo no es el Señor, tengo cualquier excusa para no santificar el día del Señor como el Señor quiere que lo santifiquemos. Porque aquí no hay opciones. No es que yo, sí, voy a dedicar cierto tiempo de la mañana, cierto tiempo de la tarde, etc. No es así. O los hermanos que tienen 2 cultos. No, voy a ir en la mañana o en la tarde, dependiendo de mi ánimo. No, las iglesias no deben funcionar así. Usted hace mal funcionar esa iglesia. Si alguna está escuchando una persona que tiene algo llamado multisite o multisitio, si usted es de la congregación de la mañana, bueno, vaya, sirva en la mañana. Y si es de la tarde, haga lo mismo en la tarde. Pero no se transforme en un turista consumidor de religión. Entonces, el día domingo no es un día para consumir. No es un día para consumir un servicio. No es un día para decir, el culto estuvo fome. A mí, sinceramente, queridos hermanos, si alguien encuentra un culto fome, a mí no me da ninguna reacción. O sea, no me importa. Y no tiene por qué importarme. ¿Sabe por qué? Porque es el Señor quien tiene que agradarse de ese culto. No usted. Y cuando la palabra del Señor es predicada con fidelidad a la Escritura misma y al Señor, usted debe tener los oídos atentos y no taparlos, cerrarlos, porque simplemente no me parece. ¿No le parece? Bueno, esto es lo que dice la palabra del Señor. No está desobedeciéndome a mí, al consistorio de la Séptima Iglesia, a la Iglesia Presbiteriana de Chile, a la Confesión de Fe y a los catecismos. No, hermanos. Está desobedeciendo lisa y llanamente
al Señor. Por su justicia. También es esta razón de obedecer. ¿Por qué? Porque al Señor le pertenecen todos los días. Y nos ha dado y nos ha ordenado guardar uno de ellos para adorarle. Dios exige la adoración todos los días, de distinta forma. En el culto diario, en el culto cotidiano, en el culto que hacemos en la vida, para honrar a Dios. De hecho, la palabra trabajo, obra, es la misma palabra en hebreo, si no me equivoco, y si me equivoco me anotan ahí la corrección. Es la misma palabra de trabajo para culto. O sea, con nuestro trabajo cultuamos al Señor, lo adoramos, es cierto. Pero eso no nos transforma en trabajólicos. Sino que si yo dedico esos 6 días para adorar al Señor con mi trabajo, el 7º día lo dedico a la contemplación, lo dedico a la espiritualidad, lo dedico a compartir con los hermanos, a visitar a mi familia que nunca visito, a compartir tiempo con mis hijos. No es encerrarse en su habitación o en su oficina o donde sea y decir, voy a ver mi serie favorita, hoy día es día de descanso. No. Las actividades que son egoístas, personales, no están permitidas en el día del Señor. Si usted va a hacer algo con sus hijos, claramente que sí está permitido, porque es un acto de servicio y de misericordia y de cumplir su labor con su familia, con sus padres. Pero si va a hacer algo que simplemente a usted le produce placer, eso es un pecado. Entonces, Dios exige la adoración todos los días, pero el 7º día lo exige como un descanso, o el sábado cristiano, que es el primer día de la semana, el domingo, y una dedicación exclusiva a ello. También por su ejemplo, ya lo dijimos, Dios contempló su obra y descansó. Hagamos lo mismo. Hagamos nuestra obra en 6 días. Y el 7º día es de Dios, para contemplar también nuestra obra. El Señor la ve y la ve muy buena. Nosotros es un día para reflexionar en nuestra obra y también decir, sí, fui obediente, en esto me equivoqué, evaluar mi semana, contemplar mi obra, para luego dedicar una semana mucho más consagrada al Señor. Si yo no consagro el 7º día, que es una actividad con características sociales donde la gente me ve, ¿qué pasa en la intimidad? ¿Qué pasa en el tiempo que usted está sola con el Señor? Porque lo está, ¿o no? Revise sus prácticas. Eso es de vital importancia para nuestro desarrollo espiritual y cercanía con el Señor. También por el beneficio. Lo santificó, lo bendijo. El día de reposo entonces es una bendición, no es una carga. Oh, mañana es domingo, tengo que ir a la iglesia. No, al contrario, es una liberación de nuestras cargas. Hoy no solo adoramos, también recibimos de su gracia. El Salmo 92 dice que un día de alegría, yo me alegré. Jesús en el sábado hace obras para beneficiar a los demás, hace actos de servicio que la tradición judía no permitía, que objetaba, pero no podían hacerlo con la Biblia, solo con la tradición. Entonces, hay una razón para obedecer el 4º mandamiento. En segundo lugar, hay una forma de obedecer. Dice, trabajarás 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º será un día de reposo, el Sabbat, para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. O sea, es ejemplo del Señor. Hay una forma de hacerlo. No es la forma que a mí se me ocurre. No pude ir el domingo a la iglesia. Sí, en realidad me quedé dormido. Preferí dormir toda la mañana porque el día de reposo el Señor me entiende. Él sabe que yo estoy muy cansado, muy cansada y que esta semana fue terrible, etc. Sí, esas mismas palabras debemos decirlo en la comunidad, recibiendo el pan y el vino para ser fortalecidos en nuestra fe, recibiendo la palabra, orando por los hermanos,
también conociendo otras realidades y darnos cuenta que no somos los únicos que hemos tenido una mala semana, que no somos los únicos que estamos sufriendo problemas, que no somos los únicos que estamos cansados. En definitiva, darnos cuenta que no somos el centro del mundo, sino que el centro es el Señor, no usted, no yo. ¿Cómo entonces obedecemos? Primero, trabajando. Nos indica la importancia del trabajo. Nuestras ocupaciones van a utilizar la mayor parte de nuestro tiempo. Hoy día, 44 horas semanales, en 5 o en 6 días. Mucho más, ciertamente, aquellos que son tienen trabajos de jefatura y también los independientes, que utilizan mucho tiempo más para hacer surgir su emprendimiento, y eso es absolutamente legítimo, si no descuidan así su familia y también deberes con la iglesia. Nos muestra también la importancia de una buena mayordomía del tiempo. Dios nos ha diseñado con un reloj biológico de 6 días de trabajo y 1 de descanso. O sea, no necesitamos 8 días, no necesitamos más semanas. Necesitamos más sabiduría para administrar el tiempo que Dios nos ha regalado. El Señor diseñó 7 días, y nos ha dado 6 para hacer todo lo que tengamos que hacer. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En 6 días. Tenemos 6 días. Un tiempo más que suficiente para cumplir con todo lo que el Señor también nos pide que cumplamos en la sociedad y en el mundo. Pero nosotros creemos que más de ese tiempo debemos ocuparlo para nuestro bienestar. Y no es así. Entonces, debemos trabajar, pero debemos trabajar de manera eficiente. Entonces, la primera forma de guardar es trabajando y guardar el día del Señor de manera correcta. En términos, descansando en términos negativos, dice: no hagas en ese día ningún trabajo. Entonces, como dije, toda la semana buscamos honrar a Dios. Pero el cuarto mandamiento nos demanda descansar de esa obra para glorificarle por su obra. Si durante el día del Señor hago la obra con la que adoro todos los días al Señor, estoy desobedeciéndolo y también no lo estoy honrando. ¿Qué queremos decir con esto? Que adorar a Dios con el trabajo durante la semana es nuestra labor. Pero si queremos hacer lo mismo con ese trabajo en día domingo, no estamos adorando al Señor. Y ojo, no lo he dicho, estoy sacando de aquí a aquellos que trabajan por turnos en actividades esenciales para la seguridad y la salud de la sociedad. Me estoy refiriendo a aquellos que trabajan en el área de la salud, aquellos que están trabajando en el área de la seguridad pública, como los carabineros, como los militares, resguardando hoy día en toque de queda y en cuarentena los lugares que están siendo declarados así. También resguardando la soberanía de nuestro país en las fronteras, sirviendo de varias formas el ejército y también los carabineros. También aquellos que trabajan en algún tipo de cuestiones esenciales o de desarrollo de actividades que son esenciales para vivir. No sé, me imagino un ingeniero trabajando en aguas, no quería decir aguas andinas, pero por ejemplo en aguas andinas o en alguna empresa eléctrica, no lo sé, que son esenciales para el sustento y el caminar de una sociedad y de un país. Y debo decir que el retail no está en este contexto. Y sé que muchos hermanos hoy día trabajan en el retail y que deben trabajar los domingos. Esto es una cuestión de fe. Porque tiene 2 opciones. O rechazar el trabajo, que no es esencial,
que me exige trabajar un domingo y confiar que el Señor me dará otro, pero el Señor también conoce nuestra fe y ayuda a nuestra fe. Mientras hemos tomado ese trabajo, oremos para que el Señor nos provea de un trabajo donde no tengamos que usar el día domingo para realizarlo. Eso es una cuestión de fe. Entonces, el descanso también nos provee una ética del trabajo, sobre todo para jefes y independientes. No debemos hacer trabajar a otras personas en el día del Señor. Es una orden del Señor que debemos hacer descansar a todos los que están a nuestro alrededor. El descanso dominical es clave para una buena salud y para una buena salud espiritual también. Entonces habitualmente descansamos en el trabajo y trabajamos en el descanso. Cuando hay que completar trabajo que no hice, por distintas razones, algunas plausibles, probablemente, pero otras simplemente por sacar la vuelta. Y esto no es un juicio, sino que voy a decir, por ejemplo, el caso de los jóvenes que están estudiando. Llegan a hacer tareas a la casa porque, a pesar de que no dan tareas en muchos colegios, llegan a hacer tareas a la casa porque no han hecho esas actividades en el hogar. O simplemente justificarnos diciendo, no, es que mi carrera es tan difícil y tan demandante que debo trabajar en domingo y debo estudiar en domingo. Déjenme decirle a aquellos jóvenes, su primer amor y a quien más deben amar es al Señor, no a la carrera. El Señor ciertamente los bendecirá y va a honrar esa fidelidad y fe. Háganlo todo. Tienen 6 días para trabajar y hacer toda su obra. El 7º día es del Señor. Sirva con la energía que hoy tiene como joven. ¿Sabe lo que es su profesión y sus logros lejos del Señor? Es lo que dijo Pablo. Todo aquello que he ganado es estiércol. Eso es. Pablo ocupa una palabra tremendamente dura para hablar de sus logros que están desconectados del Señor. No convierta esa profesión, esa vocación en estiércol, sino que conviértala en un incienso agradable al Señor, que llegue con un olor fragante como adoración al Señor. ¿Qué prefiere? ¿Prefiere realizarse profesionalmente a ser fiel al Señor? No se va a sacar malas notas. No porque el Señor le vaya a tener algún trato especial. No. Sino que porque va a tener el tiempo, la energía y la inteligencia para hacer la obra que Dios te dio que hicieras en 6 días. Y el 7º, dedicárselo a Él. Porque no es tuyo. Ni los 6 anteriores, ni el día domingo. Sino que todos los días son del Señor. Entonces, no hay que estudiar en día domingo. En día domingo se descansa, se adora a Dios, se le honra. No se estudia, no se trabaja. E intentemos no trabajar. El almuerzo, yo voy a citar a algunas hermanas que formaron a mi propia mamá en la fe cuando ella conoció al Señor. Me estoy acordando de la hermana, de la tía Laurita Iturra, la mamá del hermano Joel. Ella le enseñaba a mi mamá, le decía, Lucía, el almuerzo del domingo se prepara el sábado, no otro día. El día domingo es del Señor. No nos puede quitar la atención del día del Señor preparar el almuerzo. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Prepararnos para el día del Señor. Nuestra confesión, nuestros símbolos de fe nos dice que debemos prepararnos. ¿Y cómo nos debemos preparar para ese día?
Por ejemplo, haciendo las cosas que tenemos que hacer en la noche para dejarlas listas para el domingo. Dejar la mesa puesta para el desayuno, para que no nos quite tiempo. ¿Y sabe qué otra cosa? Cuidarse sábado en la noche. Si a usted le hace algo mal al estómago, o tiene un tipo de alergia, o no sé qué cosa, no lo haga en sábado en la noche. Hágalo viernes en la noche. Para que si necesita tener un baño a su alcance, pueda estar todo el sábado allí. Pero no lo haga en sábado en la noche. Porque sabe que se va a enfermar. Sabe que no va a poder asistir al culto el día domingo. Y eso agrava el pecado, claramente. Porque sería de manera deliberada no prepararse para el día del Señor. O sea, más que no prepararse, sería, quizás no existe la palabra, imprepararse para el día del Señor. Hacer todo lo contrario, no. Entonces, positivamente debemos adorar al Señor. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. O sea, es para la celebración, para la alegría. No solamente un día de nuestro reposo y para dedicarnos a nosotros mismos. Es un día para adorar a Dios. Dice Deuteronomio 5, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y el Éxodo 31 nos dice, el Señor habló a Moisés y dijo, habla pues tú a los israelitas y diles, y diles, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas las generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor, que los santifico. Fíjese en la relación que tiene. Es una señal entre nosotros. O sea, tiene relación con el pacto de Dios y además de eso, con la acción de Dios en su pueblo. Déjeme explicarle. El día de reposo era el séptimo día o el sábado judío, ¿cierto? ¿Por qué fue el sábado judío? Porque esto era creacional. O sea, el Señor en 6 días hizo la tierra y el séptimo, o sea, el día sábado descansó. ¿Cierto? Él hace una creación perfecta y maravillosa y la cierra con este día. La nueva creación se ha comenzado a crear con un tiempo muy denso en los primeros días, o sea, con la encarnación, con el ministerio de Jesús, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión. Todos esos elementos constituyen el inicio o la inauguración de los últimos tiempos o de la nueva creación. No lo vemos todavía de manera absoluta. Es como el reino. El reino está en ustedes, el reino está un poco oculto. Pero el reino se está desarrollando. La nueva creación se está desarrollando. Y esto partió con la resurrección de Jesús. Quiere decir que nosotros celebramos en día domingo la nueva creación que fue inaugurada con la resurrección de Cristo Jesús. Porque la resurrección de Cristo Jesús nos garantiza nuestra futura resurrección y también la resurrección de toda la tierra, de todo el cosmos. Entonces, es un día de alegría y de celebración. Un día para descansar en la obra del Señor. No solo adorando, sino también haciendo misericordia. Esto era en lo que los fariseos fallaban. Ellos solamente ponían carga sobre las personas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. ¿Por qué? Porque no hacían ningún servicio al prójimo. Por el contrario, criticaban a aquellos que servían al prójimo cuando Jesús sanaba en día de reposo. Tenemos que hacer servicios, como dije antes, al prójimo, a la familia, a los hijos, a los padres, etc. Digámoslo así. El día domingo en la mañana nos deleitamos y celebramos y descansamos en la obra del Señor, en la obra salvífica del Señor. El Señor nos salvó, lo adoramos por eso, cantamos el Evangelio, leemos el Evangelio, predicamos el Evangelio. En la tarde puede ser un buen momento para descansar en la obra de la creación de Dios.
desarrollando buenas amistades, juntándonos con hermanos de la iglesia, invitando personas a almorzar a nuestra casa y sacrificando ese tiempo necesario cuando queremos tener relaciones sociales. Porque muchos creemos que podemos tener relaciones sociales sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de inversión, ni de tiempo, ni de dinero, ni de siesta, ni de nada. Para tener relaciones sociales tenemos que invertir. Bueno, ese es un buen momento para hacerlo. Para visitar a los papás, para servirle. Para aquellos que no tienen mucho tiempo y tienen hijos pequeños, para jugar con sus hijos, para hacer actividades juntos, etc. Sea creativo. Ese día no es suyo, es del Señor y de otros para servirles. Entonces, haciendo misericordia y celebrando el día domingo. Celebramos el inicio, como dije, de la nueva creación. El Señor nos ha salvado y nosotros debemos celebrar aquello. Voy a leer un texto de Juan, capítulo 20, Juan 20, 19, no sé si es al 26 o y 26. Déjenme verlo, por favor. Esto no creo que lo editen, pero vamos a ver aquí. Capítulo 20 está relatando la resurrección del Señor, y el 19 dice de esta manera. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Y en esto llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. 8 días después, dice el 26, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Es curioso, queridos hermanos, el Señor se presentaba ante los discípulos, por lo menos en estas 2 semanas que están registradas, en el día del Señor. Y Juan más adelante, estando yo en el día del Señor, recibió el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis. No era otro día sino el domingo. El domingo en relación con la resurrección de Jesús. Por eso celebramos el inicio de la nueva creación y celebramos al Cristo resucitado ese día en todas nuestras iglesias. Celebramos el hecho de que somos libres de nosotros porque somos libres para Dios. Ya no somos esclavos. Fuimos liberados por el Señor. Vamos a la iglesia para celebrar lo comunitario de la salvación, porque la salvación no es personal. Es personal en términos que yo creo personalmente en el Señor. Pero el Señor no es solo su Dios. De hecho, el Padre Nuestro dice: Padre Nuestro. Es Padre de una comunidad, de una familia. Una familia de verdad, no una familia virtual. Una familia donde tenemos que soportar cosas que nos caen mal personalmente. Cosas que nos molestan. Apoyar a aquellos que permanentemente están pidiendo apoyo. De eso se trata una familia. De apoyarse, de estar juntos. Sobre todo la familia de la fe. Entonces dice primero a los Corintios que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Pablo estaba hablando de una ofrenda especial para una iglesia, pero curiosamente les dice cada primer día de la semana. Ellos, la iglesia de Corinto, era una iglesia que estaba allí en esa ciudad, en Corinto, y parece que la costumbre era reunirse cada día domingo. De hecho, sí lo era. Y también obedecemos el mandamiento, como Hebreos dice y exhorta a los judíos que querían volver al judaísmo, que eran cristianos. Dice así,
Hebreos, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Les quiero explicar. Los judíos tenían una idea de que venía el Mesías e inmediatamente se iniciaba el estado eterno. No sabían o no habían identificado en las profecías del Antiguo Testamento que había un periodo de que muchos de ustedes conocen de ya, pero todavía no. ¿Cierto? Entonces lo que le está diciendo aquí el escritor sagrado a los hebreos es que en ese día nosotros nos vamos a animar, nos vamos a dar esperanza de ese día que los hebreos creían que venía allí, pero no, tenían que esperarlo como la segunda venida de Cristo para no enfriarse, para no bajar la guardia. Entonces la reunión de hermanos nos anima. ¿No le ha pasado a usted que algún día domingo ha dicho, no, hoy día no quiero ir al culto, pero en contra de su propia voluntad va y se dice a usted mismo, yo mismo, qué bueno que vine? ¿No le ha pasado? ¿Por qué? Porque usted lo necesita, porque yo lo necesito. Tiene un sentido escatológico esta junta, esta reunión de hermanos. ¿Por qué? Porque ya en la cena nosotros recordamos hoy día lo que Cristo hizo hasta que Él venga. O sea, tiene todo un sentido escatológico, todo un sentido del final de los tiempos, de la consumación. Usted no puede ser mejor animado que en la iglesia. Por el Evangelio. Y también por la comunión entre los hermanos. Por un abrazo, por un cómo estás y por una respuesta sincera a esa pregunta. El domingo no es nuestro. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí, una voz fuerte como trompeta. Dice, estando yo en el día del Señor. El día no es mío, el día es del Señor. Se debe centrar en Él y no en nosotros. Recuerda, dice la palabra del Señor, ahí en Deuteronomio, que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Hermanos, tiene un sentido de agradecimiento, de gratitud, porque el Señor ha desplegado todo lo que tenía allá en Egipto para su pueblo, en Cristo por nosotros, y por eso celebramos el día del Señor de esta manera, como el Señor quiere que lo celebremos y no como a nosotros se nos ocurre que se debe celebrar. La tentación de claudicar ante la cultura del fomingo, no le llame más así al día del Señor. No es fomingo. ¿Sabe quiénes le daban una connotación triste, oscura a este día? Era propio de los pueblos paganos como los babilonios. Entonces, es feo, por lo menos es feo, decirle así al día del Señor, cuando lo menos que tiene es un día fome, es un día de celebración, de juntarse, de ver a aquellos que amamos. Claudicar frente a esta presión cultural de transformar el día del Señor en algo como cualquier día. No estamos así nosotros, no podemos claudicar ante esto. O también cuando tenemos esa burda distorsión económica. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de Luna Nueva? Para que podamos vender grano. Y el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo. Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio. Falsear la balanza y vender los derechos del trigo. Vender los desechos del trigo. Comprar el desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. O sea, si Dios es Dios de nuestra economía, si Dios es Dios también de nuestra economía. Fíjense lo que está diciendo acá. Dice, wow, ¿cuándo irá a pasar este día? Porque es tremendamente infructuoso. Bill Gates, cuando fue consultado sobre sus creencias religiosas, él dice que en términos de económicos incluso y de eficiencia,
él no quisiera ser creyente, porque él dice, prefiero hacer cualquier otra cosa más productiva un domingo por la mañana que ir a la iglesia. Eso es falso. Eso es falso. Fíjense, los judíos trabajaban 6 días, daban el 10% de su cosecha y también la daban proyectada, o sea, la daban antes. Además de eso, no solo trabajaban 6 días y daban la 10ª parte para aquello, sino que también presentaban sacrificios, etcétera. Y el pueblo era próspero, el pueblo era envidia de aquellos que estaban alrededor de ellos, porque seguían funcionando. ¿Por qué? Porque la cuestión del 7º día y del diezmo son las 2 cosas que más nos cuesta hacer, porque es puesta a prueba nuestra fe. No le va a faltar tiempo, no le va a faltar dinero. Esa es la promesa del Señor. Entonces, no podemos claudicar ante el día del Señor con esta falsa evaluación económica, diciendo, si yo hago este trabajo, este turno el domingo, definitivamente gano más dinero. Y una palabra precisamente para los que trabajan en turnos dominicales, y turnos dominicales voluntarios, y también para los que no lo hacen voluntariamente. Primero, no deberíamos buscar trabajos donde trabajemos los domingos. También debemos observar nuestro corazón. Si estoy yo buscando ciertos trabajos mejor remunerados porque le dedico el día domingo. También se debe consagrar el tiempo de ese día en que tuvo la obligación de trabajar para adorar a Dios explícitamente. Por ejemplo, si usted tiene un trabajo donde tuvo que trabajar en domingo, puede presentar un culto o debe presentar culto al Señor de manera privada. No es que simplemente me la salto. Entonces debe dedicar ese día al Señor. Es de vital importancia aquello, porque nos da nuestra identidad, que somos un pueblo distinto. Y algunos se preguntarán, ¿y cuando estoy enfermo, tengo que ir al culto? No, por supuesto que no. Sobre todo si en este tiempo en que estamos cuidándonos. No debería ir. Pero le debería doler más que su enfermedad no poder ir al culto. Es lo que nos está pasando hoy día, queridos hermanos. Hoy día queremos volver a la iglesia. Hoy día queremos estar reunidos. ¿Saben por qué? Porque es propio del pueblo cristiano. Porque tenemos esa necesidad. Y yo los invito a que cuando volvamos a reunirnos, cuando nos volvamos a encontrar, el día domingo sea un día santo. Así, practicándolo como de manera normal. Y ahora que están en sus casas, también hay que santificarlo. No hay excusa para no hacerlo. Dedique el día al Señor, el día que Él ha ordenado que le dediquemos. Entonces, queridos hermanos, esta exhortación de parte del Señor, tengámosla en cuenta, porque es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento que uno guarda, como todos los mandamientos, por amor. Pero no con un amor compasivo, como casi con una especie de lástima, sino por un amor intenso por el Señor, de guardar su día. El día del Señor es distinto a los demás. Es un día santo. El día del Señor es para celebrar a Dios por nuestra salvación. Y el día del Señor es para descansar de nuestra obra y descansar en la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Los quiero invitar a tener un momento de oración y después a recibir la bendición de nuestro Señor. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, primero te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido negligentes en cuanto a guardar tu día, Señor. Porque siempre queremos buscar nuestro bien, nuestro placer. Porque incluso, Señor, a lo mejor algunos, este mismo día, están mirando los minutos de este sermón, diciendo, Señor, probablemente,
que es largo o que es corto o cualquier cosa, sin reconocer que el tiempo que destinamos a escuchar tu palabra, Señor, es tiempo tuyo. Perdónanos por eso, Señor, porque queremos hacerte callar, porque tomamos el tiempo para escuchar un sermón, si no, no es digno de ser escuchado, porque queremos buscar nuestro placer, nuestra comodidad, o cuando el sermón es muy duro. También, Señor, queremos sacar la vuelta, Señor, a esa instrucción tuya. Permítenos tener un corazón humilde, que podamos, Señor, decir: Señor, este es tu día. Gracias porque hoy día es domingo, porque podemos celebrarte, porque podemos recordar al Cristo resucitado y porque esa resurrección nos da esperanza para el futuro. Permítenos tener una nueva visión del domingo, Señor, y que esta sociedad no contamine la idea y el concepto que tenemos de descansar y de trabajar. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos y te adoramos en tu día. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús, que vino, que murió en la cruz y resucitó para iniciar una nueva creación. En su nombre oramos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor incalculable de nuestro Padre Celestial y la comunión, la compañía, la llenura y la guía, el consuelo del Espíritu Santo esté con ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana y con gozo y alegría nos volvemos a encontrar el próximo día del Señor. Y si no, nos encontramos en el sábado eterno, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Que Dios les bendiga.